crisis, las catástrofes incrementan la violencia interpersonal, en concreto la violencia de género. Tenemos varios antecedentes que así la avalan, por ejemplo el tsunami de Japón o el terremoto de Haití. Y sabemos que durante la pandemia del COVID-19 la violencia de género ha seguido incrementándose en diferentes países. Por ejemplo, China ha triplicado el número de denuncias, Japón lo ha hecho en un 40% y México en un 60%. Los resultados en España son similares, también se ha visto incrementada. El número de llamadas al 016 se ha visto incrementado en un 61% respecto a abril del año pasado y el número de consultas a páginas web especializadas en un 50%. Los datos son realmente amenazantes y alarmantes, y especialmente lo son para colectivos especialmente vulnerables, como en el caso de la mujer mayor víctima de violencia de género. Porque aunque tenemos la percepción de que la violencia de género disminuye o acaba con la edad, sabemos que la realidad es otra, y es que esa violencia de género se mantiene, se cronifica, incluso adquiere nuevas formas. Pasa de una violencia física a una violencia psicológica o emocional, pero en todo caso, como decía, se mantiene, haciendo que la mujer mayor cada vez tenga más difícil salir de ese bucle. Tiene tendencia a normalizarlo, a vivir muchos años con el agresor y al final incluso a restarle gravedad a los actos delictivos. Así que al final pedir ayuda le resulta complicado y lo va a hacer más y lo va a hacer más en una situación de pandemia, donde aunque sabemos que el aislamiento, el quedarnos en casa, el confinamiento es necesario, sabemos que también incrementa el número de horas que pasan víctima con agresor, pudiendo incrementar tanto la presión como la tensión. Faltan válvulas de escape, desahogo, faltan distracciones y eso conlleva inevitablemente que pueda haber un riesgo de mayor escalada de la hostilidad o a la agresividad. A eso se le suma que el aislamiento social disminuye el número de redes sociales y de contactos con familiares, con hijos, con nietos, con amigos, provocando un sentimiento de soledad en el colectivo de mayores. El sentimiento de soledad en el colectivo de mayores a largo plazo puede provocar tanto sintomatología ansiosa como depresiva, como acabar afectando aún más, si cabe, su autoestima y dificultando aún más esa pedida de ayuda. Sobre todo porque muchas veces el recurso, la ayuda, estará asociada a salir del hogar, a separarse del agresor, pero es complicado. Es complicado porque, entre otras cosas, salir del hogar implica para ese colectivo de elevado riesgo, el colectivo de mayores, el colectivo de la mujer mayor, un mayor riesgo a contagio. Y por otro lado, porque muchas veces lo único que conoce es su entorno, su barrio, su casa, y salir de ese entorno le provocará un sentimiento de incontrolabilidad, de inseguridad. Por consiguiente, sabemos que la mujer mayor, víctima de violencia de género, se asocia a una doble vulnerabilidad. Por un lado, porque al final la pandemia provoca que se puede incrementar ese riesgo de violencia y por otro lado porque al final pertenece a un grupo de riesgo y por consiguiente hay una mayor percepción o sentimiento de incontrolabilidad. Nosotros como sociedad debemos conocer su situación y visualizarla. Debemos saber que el aislamiento social puede tener repercusiones y debemos adoptar medidas que favorezcan su tranquilidad, su paz y sobre todo que se adapten a sus características. Debemos conocer, debemos acompañar y debemos actuar para favorecer que salga de ese bucle negativo.